Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, Mariam, Mini Joana, Catalina, ¿cómo les ha ido? Buenas noches. Bien, profe, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Buenas noches. Hola, ¿cómo vas, Mariam? Bien, sí, señor. Gracias. Qué bueno. Bueno, antes de iniciar, entonces, unos avisos parroquiales. Recuerde que este fin de semana es la entrega del taller y la realización del examen. El examen, pues, igual que el de la unidad uno, pues va a mandarles el correo en la noche para decirles, mire, ya está habilitado el examen para que lo puedan contestar hasta el domingo a las 23:59, ¿ok? Es un examen que tiene más o menos una duración de 35 minutos. Y digo 35 minutos porque digamos que el tiempo promedio que ustedes gastan haciendo el examen es 17 minutos. Entonces, esa, digamos que esa es la razón de ese tiempo, ¿ok? Entonces, no es que me lo invente, sino que es más o menos lo que se calcula, realizan ustedes. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? Ok, listo. Entonces, bueno, importante, voy a abrir acá el Excel. Eh, en la plataforma está publicado el video que hace referencia a todo el tema de inventarios. Porfa, para que lo puedan ver, lo puedan estudiar, porque es un tema coyuntural en todo lo que tiene que ver con la declaración de renta de personas jurídicas. ¿Listo? Ahí por medio de un ejercicio que está explicado acá dentro de, en este anexo, explico cómo se sacan las cifras, qué condiciones hay que tener, cómo se calculan los deterioros, todo ese tipo de cosas, pues están ahí dentro de ese componente. Y no solamente lo hago únicamente con el tema de productos, por ejemplo, que es una empresa de gaseosas, sino que también lo hacemos a nivel de semovientes, y aquí lo explicamos más o menos sobre cómo se hace con ese tipo de bienes, ¿ok? Bueno, dicho esto, hoy vamos a abordar la temática, bueno, si bien es cierto que, bueno, y también digamos que está lo de inventarios y lo de activos intangibles, perdón, lo de activos biológicos. Está inventarios y activos biológicos. Mira, ¿esto cómo le hago? Así, estos dos, ¿ok? Tanto inventarios como activos biológicos ya están dentro de ese video, ¿listo? Hoy les voy a explicar algo acerca de activos intangibles, que si bien es cierto acá no se contempla dentro de nuestro formulario de declaración de renta, pues es bueno que lo conozcan para que desde la óptica contable pues sepan cómo es su tratamiento y qué puede pasar con eso. Y trataremos de abonar terreno para toda la temática de propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Si no lo terminamos hoy, pues el próximo video que se sube el sábado será la finalización de esa propiedad, planta y equipo. Y ya, pues digamos que estamos próximos a terminar este ítem con otros activos, que es lo que nos va a dar el total del patrimonio bruto. Calcularemos nuestros pasivos y nos da el total del patrimonio líquido. ¿Ok? Y ya con eso digamos que terminamos el componente de patrimonio, que era la primera meta que nos habíamos trazado de terminar este componente muy al nivel de detalle. Luego entraremos con todo el componente de los ingresos y pasamos con todo el tema de los costos y deducciones para luego meternos con ya los componentes de la renta y seguiremos trabajando los otros ítems. Eh, yo creo que el tema estamos a tiempo para poderlo terminar sin afán. Y lo que sí veo complicado es tratar de abordar lo de declaración de renta de personas naturales, que preferiría eh, cambiarlo, lo del tema de la declaración de renta de personas naturales, trataría más bien como de cambiarlo y hacer un video específico en donde les explico temas de la actualización tributaria y lo que nos va a impactar
esa reforma tributaria a partir de la declaración de renta que se haga el otro año para el año grabable 2023. Entonces, yo creo que lo manejamos de esa forma para que tengan toda la información de primera mano y pues digamos que sepan cómo abordar una declaración de renta. No sé si están de acuerdo o qué opinan al respecto. Buenas noches, profe. Sí, por mi parte sí creo que está bien así. Perfecto, muy bien, Catalina, gracias. Listo, entonces yo creo que arranquemos. Vamos entonces, como les decía, a tocar la temática de los activos intangibles. Activos intangibles que pues digamos que tienen un componente bien importante en las organizaciones, ¿sí? Y estos activos intangibles, la norma internacional los contempla en los párrafos 2 al 4 de todo lo que es la sección 18 del estándar para pymes y nos dice que los activos intangibles deben ser identificables, que deben ser sin apariencia física o corporal y no monetarios, es decir, no generan una cantidad fija de recursos económicos. ¿Ok? Esas son las tres características que debe tener un activo intangible. Ahora, esa norma que les acabo de decir, la sección 18 del estándar para pymes, en sus párrafos 2 al 4, que aborda todo el tema de estos activos intangibles, eh, digamos que nos indica también que un activo intangible solo se va a poder registrar como activo intangible si cumple en su totalidad las siguientes condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que es probable que de ese activo se obtengan flujos futuros de beneficios. La primera. La segunda es que su costo puede ser medido con fiabilidad. Y la tercera, que el activo no es el resultado de desembolsos incurridos internamente para su formación. Entonces piensen mucho, por favor, en una franquicia, ¿sí? Uno también podría pensar en, digamos que ahí, de los activos intangibles más famosos, está, digamos que las licitaciones, ¿ok? Licitaciones que pueden llegar a costar más que la misma empresa, ¿sí? Con todos sus activos y todas las propiedades y bienes que tiene, muchas veces esas licencias tienen un mayor valor que toda la compañía en general. Entonces, son situaciones que terminan siendo bien complejas y bien delicadas, pero que cuando se manejan de muy buena manera, se cumple con los plazos estipulados y todo esto, pues digamos que se está abonando un terreno para que vuelva a participar en otras licitaciones y se vaya por ese lado ese tipo de organizaciones. Entonces, digamos que eh, esas licitaciones caen dentro de estos activos intangibles. Ahora, ¿cómo se clasifican esos activos intangibles? Digamos que para el caso que nos atañe, que es todo el tema del impuesto de renta, el artículo 74 del Estatuto Tributario señala que los activos intangibles se clasifican en 5 grandes grupos. Y se clasifican en esos 5 grandes grupos, básicamente dependiendo de la operación que los origine. Entonces, ¿cómo se clasifican? En adquiridos separadamente, en adquiridos como parte de una combinación de negocios, en originados en subvenciones del Estado, formados internamente o resultantes de mejora de bienes en arrendamiento operativo. ¿Okay? Esos son los 5 grandes grupos en los que se clasifican los activos intangibles. Ahora, eh, digamos que aquí, para hablar acerca del primero adquirido separadamente, esos activos intangibles que son adquiridos separadamente, digamos que aquí hay que, aparte de lo que es su costo fiscal, se determina ese costo fiscal de acuerdo con unos criterios muy puntuales. Por ejemplo, que esos activos intangibles son adquiridos separadamente y nos hace referencia a que ese tipo de activos intangibles básicamente son aquellos intangibles por los cuales se ha realizado un pago para adquirirlos. ¿Ok? Cuando ocurre eso al interior de la organización, el costo fiscal inicial
¿Corresponde a qué? Corresponde al costo de la adquisición más cualquier costo directamente atribuible a la preparación o a la puesta en marcha según el uso que se le haya determinado a ese activo intangible. Entonces, suponga que es una franquicia, ¿ok? Entonces, una franquicia de McDonald's, ¿ok? En ese orden de ideas, hacia allá van los intangibles. Digamos que el costo de venta o el costo en la norma o en en mucha bibliografía van a encontrar que no se le dice venta, sino el costo de enajenación, pero es lo mismo. Enajenación igual a venta. Entonces, ese costo de venta va a ser inicial, bueno, digamos que ese costo inicial de ese costo de venta será el inicial menos las amortizaciones, siempre que esas amortizaciones hayan sido deducidas para fines fiscales. En todo caso, digamos que esos activos intangibles adquiridos separadamente deberá tenerse presente que el artículo 143 del Estatuto Tributario, digamos que le puso unos topes, o sea, le limitó lo que es la alícuota anual amortizable al 20% del costo fiscal del intangible. ¿Ok? Ahorita hacemos un ejercicio como para que esto quede más claro y pues no vaya a haber inconveniente, pero me interesa dejarles claro o explicarles por lo menos el componente teórico de cada uno de estos grupos. El segundo grupo son aquellos activos intangibles adquiridos como parte de una combinación de negocios, ¿ok? En este tipo de casos, en este tipo de grupos, los intangibles son obtenidos en una operación de compra de acciones, en una compra de cuotas o partes de interés social, o también puede surgir de una fusión, ¿ok? O en la adquisición de un establecimiento de comercio. Entonces, digamos que esas son operaciones en las que la entidad que adquiere esas acciones, la líder en esa fusión, es la que ostenta el control de uno o más negocios. Y esto comprende, digamos que un conjunto integrado de actividades, un conjunto integrado de activos, un conjunto activo también de pasivos, ¿sí? Con el fin de que poderlo gestionar para todo el tema de la generación de utilidades, ¿ok? Eso desde el punto de vista de este segundo grupo. El tercer grupo habla acerca de lo que son los activos intangibles originados en subvenciones del Estado. Y en este tipo de casos, digamos que para efectos fiscales, para todo lo que atañe la declaración de renta, eh, digamos que caen dentro de este grupo los derechos recibidos mediante autorización estatal para usar algún bien de su propiedad o bajo su administración. Y cuando eso pasa, digamos que ¿cómo se calcula el costo fiscal para contabilizarlo? Pues digamos que ese costo va a ser el valor pagado por el activo más los costos directamente atribuibles a lo que se conoce como la preparación o la puesta en marcha, de conformidad con el uso que se le haya determinado dar a ese tipo de activo. Y hay un cuarto grupo que hace referencia a los activos intangibles formados internamente. Entonces, digamos que en ese tipo de casos, digamos que estos intangibles que caen dentro de este grupo es el que nace al interior de la organización. Suponga el caso del goodwill, o sea, de ese buen nombre, ¿ok? Eso, digamos que es un activo intangible formado al interior de la empresa. O aquellos productos que se crean al interior de la empresa y que yo los registro mediante derechos de autor, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un software que se hizo, lo registro ante derechos de autor, eso ya, por tener ese estatus de tener ese registro, pues digamos que yo ya lo puedo colocar dentro de este grupo como activos intangibles formados internamente en la organización. ¿Y cómo se mide su costo en este tipo de casos? Pues básicamente el costo eh, para todos los obligados a llevar contabilidad de 0 pesos y no está sujeto a amortización. ¿Okay? Porque, pues digamos que digamos que esa es la connotación que tiene ese tipo de bienes, porque pues fácilmente una entidad puede colocarle el precio desorbitado que quiera a ese tipo de activo intangible. ¿Por qué? Porque él lo estima y pues digamos que se puede llegar a presentar algún tipo de
digamos que de exageración en ese tipo de actividad. Entonces, por eso lo controla el Estado colombiano, colocándole un valor de cero y no está sujeto a amortización. Si está valorado en cero, pues qué amortización se lo hace. Y el quinto es básicamente los activos intangibles que son resultantes de la mejora de bienes en arrendamiento operativo, que son básicamente los provenientes de la realización de mejoras a bienes arrendados, de acuerdo, digamos que hay unos bienes que nos pueden arrendar en un acuerdo de tipo operativo. En ese tipo de casos, su costo fiscal inicial, digamos que corresponde al costo devengado en el año o periodo gravable, siempre que esos costos no sean objeto de compensación por parte del arrendador. Entonces, miremos, bueno, digamos que esto es como una especie de flujo de proceso en donde nos indica cómo saber cuándo algo de esto es un activo intangible, ¿ok? Entonces, digamos que lo primero que yo debo hacer es, tenemos un recurso intangible, ¿sí? Suponga una franquicia, suponga un software, algo por el estilo, ¿sí? Entonces, ese recurso, ¿se tiene un recurso intangible? Sí, lo tenemos. ¿Es identificable? Sí, sí. Entonces nos tenemos que formular otra pregunta. Entonces, ¿es identificable? Además, ¿es controlado? Si sí es controlado y es identificable, entonces me tengo que hacer otra pregunta y es, ¿tiene capacidad de generar beneficios económicos futuros? Si sí, ya lo puedo definir como un activo intangible. Pero en el caso que me diga que no es identificable, entonces no aplica como un activo intangible. Si no está controlado, no aplica como un activo intangible. Y si no tiene capacidad de generar beneficios económicos futuros, tampoco puede ser considerado un activo intangible. ¿Ok? Entonces, mire que con este dibujito es mucho más fácil entender qué es un activo intangible a diferencia de lo que les venía comentando en los slides anteriores. Entonces, si todo esto se cumple, la capacidad de generar beneficios, que ese activo está controlado y que es plenamente identificable, yo lo puedo, digamos que, contabilizar como un activo intangible. Pero me tengo que seguir haciendo otras dos preguntas más que me faltan, y ¿es probable que genere beneficios económicos? Si sí, entonces me hago otro cuestionamiento y es, ¿el costo puede ser medido con fiabilidad? Si sí, entonces puedo reconocerlo como un activo intangible. Si alguno de estos ítems me da no, no lo puedo reconocer. ¿Ok? Entonces mire que se deben cumplir 5 condiciones claves, que es que sea identificable, que sea controlado, que tenga capacidad de generar beneficios económicos futuros, que es probable que me genere esos beneficios económicos y que el costo puede ser medido con fiabilidad. Si me cumple esas 5 condiciones en su totalidad, yo puedo definir que eso es un activo intangible. ¿Ok? Entonces, listado de activos intangibles, todo lo que tiene que ver con el conocimiento científico y técnico, nuevos procesos que se desarrollen al interior de la organización, las licencias o concesiones, que era lo que les hablaba, las licitaciones, la propiedad intelectual, eh, el tema de la propiedad intelectual, digamos que yo en la organización tengo un grupo y a ese grupo lo pongo a que, qué sé yo, que haga un libro, ¿sí? Pues dentro de ese libro yo a ellos les pago, hacen un contrato laboral y ellos ¿qué hacen? Cuando ya me terminan el libro, me lo entregan y yo decido mandarlo a imprimir, yo les digo, muy bien señores, entonces por este libro yo ya les pagué, ahora yo lo que sí voy a hacer es registrar este libro con derechos de autor. ¿Qué va a pasar? Que yo le reconozco a cada uno de ustedes la autoría de este libro, pero el que obtiene los beneficios económicos soy yo, porque yo fui el que les pagué a ustedes por hacer este material. ¿Okay? Entonces, digamos que eso queda aclarado, pero se les reconoce igual a ellos su autoría de ese bien material. Que eso hace referencia a estos derechos editoriales, todo lo que tiene que ver con marcas, nombres comerciales, programas informáticos, todo el tema de patentes, películas, listas de clientes, licencias de pesca, cuotas de importación, franquicias, relaciones comerciales, cuotas de mercado, derechos de comercialización, en fin, hay muchos más componentes de este listado. ¿Okay? También, digamos que hay que hablar
Digamos que miremos este caso práctico como para tener un poquito más de claridad sobre a lo que hace referencia a estos intangibles. Entonces nos dice que la entidad quiere un intangible consistente en una franquicia para operar un restaurante de marca internacional y el valor de esa franquicia es de 160 millones de pesos por un periodo de 10 años. Ese fue el contrato que hicimos, ¿ok? Y no existe la posibilidad de transferir ese activo, esa franquicia, al final de la vida útil, ¿ok? Entonces, así las cosas, ¿qué nos toca hacer? Digamos que en este caso la compañía deberá reconocer un intangible en su estado de situación financiera y no calcular ningún porcentaje de valor residual, ¿ok? ¿Por qué? Porque no se va a hacer nada, no se va a transferir ese activo al final de su vida útil. O sea, no lo vamos a comercializar, no vamos a hacer absolutamente nada con él. Por ende, yo calculo valor residual si es que tengo contemplado venderlo, hacer algo con ese bien una vez su vida útil culmine. ¿Ok? Entonces, ya se dice que no se va a hacer nada con eso, entonces no le calculo valor residual a ese tipo de intangible. Y de la misma manera, amortizará el activo durante su vida útil, que son 8 años, la vida útil de las franquicias, afectando el resultado del ejercicio de manera lineal. Entonces, organicemos las cifras primero. Valor del intangible, 160 millones de pesos. ¿Ok? Eso es lo que me vale la franquicia. Valor residual, no le vamos a calcular ningún tipo de valor residual porque no vamos a hacer nada una vez su vida útil finalice. Ni lo vendemos, ni lo transferimos, nada de eso. ¿Cuál es el importe depreciable? Lo vamos a depreciar sobre el total del valor por el cual fue adquirido, los 160 millones. ¿Cuál es su vida útil? 8 años. Y así las cosas, 160 millones entre 8 me da 20 millones de depreciación anual. ¿Ok? Esos son los datos que debemos tener en cuenta para resolver este tipo de casos. ¿Cómo lo contabilizamos? Entonces, lo llevamos a la cuenta 1625, derechos por 160 millones al débito contra pudo haber sido un préstamo con un Banco Nacional al crédito 160 millones o lo pudimos haber pagado de contado, tal cual como usted lo considere. Aquí lo llevamos directamente a una obligación financiera por 160 millones de pesos. Eso cuando lo adquirimos, ¿no? Esto es el reconocimiento y la medición inicial. Pero recuerde que cada año tenemos que hacer un cierre contable. En ese cierre tenemos que replantear qué ha pasado con ese activo, en este caso con ese intangible. Entonces, al final del periodo tenemos una amortización que la contabilizamos en la cuenta 1698, amortización acumulada por 20 millones al crédito, que es el monto de la depreciación, contra una cuenta 5165, amortizaciones, 20 millones al débito. ¿Ok? Ese sería, digamos que, el registro en la medición inicial y el registro en la medición posterior, al final del año. ¿Listo? Ahora sí, hablemos acerca de lo que es la propiedad, planta y equipo. Como les digo, pues no, en tema de activos intangibles, pues no nos afecta en nuestro ejemplo para el tema de la declaración de renta. Simplemente lo toqué desde un aspecto contable o de norma internacional y para de contar. Ahora, ya entrando con propiedad, planta y equipo, la propiedad, planta y equipo es muy extensa, ¿okay? Por eso quiero darle mucha prioridad a este tema. Y frente a esa propiedad, planta y equipo, hay que decir que los elementos de esta cuenta, de la propiedad, planta y equipo, son activos que se tienen para su uso en la producción de bienes, en la prestación de servicios y para propósitos administrativos o bien para ser arrendados. Es decir, todo aquello que yo considere que va a ser propiedad, planta y equipos porque lo voy a utilizar para el desarrollo del objeto social de la empresa. ¿Ok? ¿Qué puede llegar a ser? Perdón. Disculpen, por favor. ¿Qué puede llegar a ser catalogado como propiedad, planta y equipo? Una maquinaria con la cual yo produzco los bienes que voy a comercializar una vez los culmine. ¿Okay? Puede ser propiedad, planta y equipo la bodega en donde tengo alojadas esas maquinarias y en donde desarrollo esos productos que luego voy a comercializar. El edificio o las oficinas
en donde tenemos todo el cuerpo de administración de la organización. Todo eso son propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque me están ayudando a desarrollar mi objeto social. Pero hay un componente que me dice también que pueden ser con ese propósito de eh, desarrollar el objeto social o para ser arrendados. ¿Por qué para ser arrendados? Porque es que puede llegar a ser que de pronto usted tenga un bien, usted vio una oportunidad y tenía liquidez y dijo, ok, vamos a comprar esa bodega. Yo no la necesito ahorita, pero pues la voy a poner a arrendar, ¿sí? La arriendo y que me genere algún tipo de ingreso. Ese es un bien que estará dentro de la propiedad, planta y equipo, pero como propiedad de inversión, ¿ok? Y va a ser únicamente, digamos que es un bien que va a ser arrendado y de ese bien pues me va a generar unos ingresos. Pero eso tiene una connotación eh, diferente bajo el estándar internacional. Ahora lo vemos. Entonces, con este tema de la propiedad, planta y equipo, digamos que el artículo 69 del Estatuto Tributario nos dice, o ese artículo considera como costo de esa propiedad, planta y equipo, aquel valor registrado en la contabilidad eh, que está, digamos que preparado según las indicaciones de la NIC 16, si es que se trata de una empresa del grupo 1, o de la sección 17, si es que es una pyme. Entonces, en ese orden de ideas, el costo inicial de un bien de esa categoría va a estar conformado por el precio de adquisición menos los descuentos y rebajas, si es que los hubo, ¿sí? Y le debo sumar los costos directamente atribuibles para la efectiva disposición de ese activo. ¿Qué quiero decir con eso? Suponga, y yo siempre traigo el mismo caso, perdónenme, porque, pero es que creo que es un caso que dice mucho frente a este tema, y es, suponga que necesitamos traer un telescopio y necesitamos comprar un telescopio para nuestra empresa, eh, pero ese telescopio no lo venden acá en Colombia. Entonces, ¿usted qué hace? Usted lo busca en el exterior y consigue un telescopio muy bueno en Alemania y consigue otro eh, más o menos gama media en China, ¿ok? Entonces usted dice, bueno, ¿yo cuál compro? Porque es que la diferencia en precio es bastante, ¿sí? El de Alemania fácilmente le puede costar $100.000, el de China le puede costar $40.000, ¿sí? Entonces, por precio usted dice, no, yo me voy para el de China, ¿sí? Pero también hay que evaluar, pues, cuál es su garantía, cuál es su vida útil, qué componentes tiene y compararlo con el alemán para poder tomar una decisión. Entonces, básicamente usted compró el alemán y se desprendió de los $100.000. Eso no significa que esa propiedad, planta y equipo, maquinaria, guión telescopio, le costó solamente $100.000. ¿Por qué digo que no? Porque usted tuvo que incurrir en unos fletes, tuvo que incurrir en un pago de un seguro para traer ese bien en barco hasta el puerto de Cartagena, luego que lo descargaran, eso lo cobran, luego que le hagan la nacionalización, eso lo cobran, luego cargarlo al camión para traerlo a Bogotá, eso lo cobran, el camión me cobra un acarreo, yo debo asegurar esa mercancía otra vez porque como está la situación hoy en día, no puedo correr ese riesgo, entonces lo aseguro y llega a mi empresa en Bogotá. Pero sucede que la norma me dice, mire, posiblemente con esa maquinaria que usted acaba de comprar, le toca hacer algún tipo de adecuación física, ¿ok? Y sí, claro, digamos que el proveedor me dice, mire, si usted quiere que este telescopio le funcione perfectamente bien, usted tiene que construir, llamémosle una cama más o menos de 80 centímetros de ancho o de grosor por 4 metros de largo y 2 de ancho, y de esta manera sobre ese puede usted colocar el telescopio, ¿sí? ¿Por qué? Ah, no sé, eso son indicaciones del fabricante y pues uno las tiene que cumplir, porque es que si no le pierdo la garantía a ese bien en caso que algo pase, porque él me va a decir, ah, tan bobo, pero si le dije que tenía que hacerle una cama a ese telescopio para que le funcione bien y usted no lo hizo, entonces no, yo no le puedo garantizar el producto, entonces de malas, ¿sí? Entonces imagínese eso,
Entonces, hay que tener eso, todo eso muy presente. Entonces, esas obras civiles que yo tengo que hacer, suponga que no trajimos un telescopio, sino un cuarto frío. ¿Sí? Entonces, tuvimos que hacer una adecuación física, contratar unos ingenieros civiles, de pronto unos electricistas, eh, todo digamos que movilizar toda una gran cantidad de personal para adecuar físicamente un espacio en donde voy a colocar ese cuarto frío. En este caso, un telescopio vamos a colocar. Entonces ya lo adecuamos, todo eso son costos. Mire que todo esto que le he dicho son valores adicionales a ese telescopio. Le pagamos al proveedor $100.000 que traídos a la tasa de cambio de ese día, digamos que fueron $100.000, 400 millones de pesos. ¿Listo? Eso es lo que nos costó con el proveedor. Pero yo tuve que pagar fletes, más seguros, más gastos de nacionalización, más traer la mercancía hasta acá y la adecuación. Ahí me sumó, ya van 550 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, pagué 400, pero con todas esas arandelas ya van 550 millones de pesos. Y me falta algo. Y es que yo, la norma me dice, mire, muy chévere que usted adecue el espacio, pero usted debe contemplar, debe proyectar cuánto le vale desmontar esa máquina, desmontar toda la obra civil que realizó para adecuar, para instalar ese bien, en este caso ese telescopio. Usted proyecte cuánto le cuesta ese desmonte y ese es un mayor valor también de ese activo. Entonces, mire que ese activo fácilmente nos cuesta, había dicho que 400 millones, entonces ya iba en 550, súbalo a 580 millones de pesos, ¿ok? Es lo que total me costó ese bien, ¿ok? Entonces, a eso hace referencia ese pedazo de la norma donde dice la compra del bien, o sea, lo que usted le paga al proveedor, más todos los otros costos en los que incurre para tener ese activo en perfecto funcionamiento, ¿ok? Entonces, eso como para que lo tengan presente, porque así funcionan todas las compras cuando uno está hablando de propiedad, planta y equipo. Eh, digamos que hay que contemplar también, digamos que como esta medición inicial puede verse modificada por lo que es la depreciación acumulada o por la pérdida por deterioro, sucede que la norma me indica que cuando esa norma tributaria acepte el método de depreciación de la vida útil y el valor residual obtenido bajo esos estándares internacionales, para fines del cálculo del impuesto de renta y complementario, solo será deducible como gasto por depreciación el porcentaje máximo anual que el gobierno nacional establezca de acuerdo con la clase del activo. ¿A qué hace referencia a eso? Imagínense que acá me voy a salir de esto, en el estatuto tributario, en, hay un articulito que es el 137, me habla acerca de lo que es la limitación a la deducción por depreciación. Es decir, eh, contablemente existen unas vidas útiles para depreciar los activos, pero en la parte tributaria el gobierno también tiene sus propias vidas útiles. Entonces, esto es de las cosas que, que hacen que en Colombia se tenga la percepción, que ya es una realidad, que se tenga la percepción de que la contabilidad en Colombia es más tributaria que financiera, que sea un instrumento que me sirva a mí en la empresa para tomar decisiones de índole financiera para hacer que la empresa crezca. No, la contabilidad básicamente la estamos llevando casi que para poder pagar impuestos. Entonces, ahí se desvirtúa lo que es todo el tema contable en las organizaciones acá en Colombia, porque nos estamos dedicando simplemente a hacer algo fiscal y nos desenfocamos de
lo que es la parte financiera, que es la realmente importante. Pero bueno, cierro ese paréntesis. Entonces aquí el Estatuto Tributario en su artículo 137 me habla acerca de la limitación a la deducción por depreciación. Y él tiene acá unas tarifas, ¿sí? Aquí, parágrafo 1, dice, el Gobierno Nacional reglamentará las tasas máximas de depreciación, las cuales oscilarán entre el 2.2, entre el 2.22% y el 33%. En ausencia de dicho reglamento, se aplicarán las siguientes tasas anuales sobre las bases para calcular la depreciación. Entonces él me dice, el Estatuto Tributario me dice, mire, todo lo que tenga que ver con construcciones y edificaciones, usted puede depreciar como mínimo al 2.22%. ¿Eso a qué equivale? A 45 años. ¿Ok? Si usted deprecia a un mayor tiempo, no hay problema. Porque es que si lo deprecia a 60 años, no le va a dar el 2.22%, sino que fácilmente le va a dar un 1.7, 1.8. Entonces usted lo que está haciendo es obteniendo un menor valor de depreciación, un menor gasto de depreciación. Entonces, pero ¿cuál es el inconveniente? Que si usted decide, usted dice, uy, no, vea, compré esta bodega y yo creo que esa bodega, yo la voy a depreciar a 30 años porque esa vaina, yo no me voy a encartar con eso. Eso es un bien que está mal ubicado, que ahí hay problemas de delincuencia, entonces como que yo no me voy a encartar con él, entonces lo voy a depreciar a 30 años para salir rápido de eso. Entonces, si lo estoy depreciando a 30 años, quiere decir que esta tasa del 2.22% a la cual está hoy, se me sube prácticamente a un 4%. Entonces, estoy aumentando el gasto de depreciación. ¿Y qué pasa cuando aumenta el gasto de depreciación? ¿Quién me dice? Uy, ya hay más gente acá. Hola Jennifer, Freddy, ¿cómo vamos? Diana, ¿cómo estás? María Alejandra, ¿cómo van? Cuéntame, Mimi. Buenas noches. Hola, ¿cómo van? Profe, pues no, la verdad respecto a la pregunta que hizo no tengo la respuesta, pero tengo una pregunta. Este, usted dice que lo que le acabé de entender es que la empresa dice a cuánto tiempo va a depreciar algo, o hay alguna norma que diga, por ejemplo, las construcciones y edificaciones se deprecian a tanto tiempo. Bueno, digamos que uno tiene la potestad de acogerse a lo que le diga la norma, en este caso el estándar internacional. Por lo general me dice, mire, si usted va a depreciar una maquinaria, la vida útil de la maquinaria es de 10 años, ¿ok? Digamos que ya se tiene esas métricas. Pero, ¿qué pasa? Que si usted considera que esa máquina le va a dar palo y le va a sacar el jugo rapidito y dice, no, esa máquina no me va a durar los 10 años, yo la voy a depreciar a 8 años. ¿Ok? Entonces, en ese tipo de situaciones, hay que justificarlo con un estudio técnico que le permita avalar el por qué tomó la decisión de esos 8 años. Puede ser que sea un concepto técnico del proveedor que dice, no, mire, hermano, esta máquina dura apenas 8 años, no le va a durar los 10 años. Entonces, yo le doy ese concepto técnico y yo lo anexo, lo tengo como un anexo, como un papel de trabajo dentro de mi libro de propiedades, planta y equipo, y ahí coloco ese concepto. ¿Por qué? Porque posiblemente va a llegar un inspector de la DIANA diciendo, ¿y usted por qué está depreciando la maquinaria tan solo a 8 años? Entonces yo le saco ese documento y le digo, mire, porque un concepto técnico de parte del proveedor me dice que esa maquinaria dura apenas 8 años. Es más o menos también lo que pasa con los centros de cómputo, los data centers. ¿Qué pasa ahí? Que por lo general los proveedores nos dicen, o el mismo estándar internacional nos dice, los computadores, eso dura 5 años. Pero sucede que yo tengo un servidor prendido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y además tiene una cantidad de usuarios concurrentes, póngale 500.000 usuarios concurrentes bueno, creo que es exageradísimo. Pongámosle que tiene unos 5.000 usuarios concurrentes por, eh, por minuto. Entonces, eso hace que mi servidor se desgaste muchísimo. Entonces, va a estar trabajando, se le va a estar exigiendo muchísimo más. Entonces, yo con base en eso y un estudio que se hizo y algo muy bien soportado, digo, ok, lo voy a depreciar a 3 años. Porque es que básicamente ese bien no me va a aguantar los 5 años. Y por obsolescencia tecnológica también, yo no me quiero quedar atrasado y que
la competencia me gane, entonces yo, digamos que puedo decir, no, lo voy a depreciar a 3 años porque yo estoy renovando cada 3 años todo el componente de tecnología en la organización. Entonces uno lo puede hacer, pero sustentándolo desde el concepto técnico que se está haciendo de ahí, que está haciendo de esa manera por una razón netamente técnica y esto pues básicamente lo acepta el inspector de la DIAN. ¿Ok? ¿Sí te di respuesta, Mini? Sí, profe, muchas gracias. Ok, ok. Freddy, tenías la mano levantada, viejo. Profe, no, dándole respuesta a su pregunta, es que el activo, o sea, el bien, si se pasa pues el tiempo que o se merma, pues puede valer menos a lo que se espera, ¿no? En el tiempo de la depreciación. Sí, sí, exacto. Entonces, digamos que cuando lo colocamos, espérame porque ya les tengo que colocar los puntos. Eh, Mini. Sí, básicamente cuando uno lo está depreciando a un menor plazo, pues primero lo que les acabo de explicar, uno lo debe justificar, ¿sí? Porque lo primero que le va a decir el inspector es, bueno, dígame usted dónde sacó esa, con base en qué me está depreciando un bien inmueble, digamos que me lo está depreciando a 30 años, a 35 años, ¿por qué? Entonces usted tiene que explicarle a él por qué está haciéndolo de esa manera, ¿ok? Puede que le compre el tema, como puede que le diga, no, eso está mal y usted me tiene que volver a liquidar esto, recalcúleme esa depreciación a 60 años, o mínimo a 45, que es lo que me dice el estatuto tributario, recalcule esas depreciaciones, ajústeme el gasto de la depreciación, eso le va a dar un mayor ingreso, usted me tiene que volver a presentar la declaración de renta, ajustándome esa utilidad, pagando un mayor valor de impuesto y la sanción. Entonces, me sale carísimo ese chistecito, pero cuando la empresa lo tiene muy bien justificado, pues no tiene ningún inconveniente. Y aquí viene otro problema con la propiedad, planta y equipo, y es que se habla mucho de lo que es el valor residual. ¿Qué es el valor residual? Me voy a volver a mi diapositiva. Digamos que aquí se habla en la propiedad, planta y equipo que cuando usted va a depreciar, usted debe tener en cuenta lo siguiente. Entonces, para depreciar un activo fijo, supongo que esto es una D. Entonces, la depreciación es igual al valor del activo, ¿sí? Por el valor residual sobre la vida útil. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí usted tiene el valor del activo, 100 millones. Por y usted dice, es que la norma dice, la norma me habla del valor residual y yo tengo que calcularlo porque es que, mi chica, si no lo hago, me llega un inspector de la DIAN y me va a sancionar. Y entonces yo digo, sí, ¿qué es el valor residual? Antes de eso, el valor residual es básicamente ese valor por el cual yo estimo que cuando ese activo cumpla su vida útil, lo voy a vender en eso. Entonces, por lo general, uno le calcula que esto como un 20%. ¿Sí? El 20% del valor total del activo lo voy a llevar como valor residual. Es decir, que yo esa maquinaria, cuando se le acaben los 10 años de vida útil, la voy a vender en 20 millones de pesos. ¿Ok? Entonces esto me dice, 20 millones sobre la vida útil que son 10. Entonces, ¿esto cuánto me da? 100 menos 20 me da 80 sobre 10. Eso me indica que anualmente estoy depreciando esa maquinaria en 8 millones de pesos. ¿Ok? Cuando la verdad es que yo lo puedo depreciar, yo me puedo olvidar de este valor residual, no lo tendría que aplicar. ¿Por qué? Porque básicamente uno lo aplica porque es que yo tengo dentro de mis cuentas que voy a vender esa maquinaria. ¿Sí? Todos sabemos que lo podemos vender al final de la vida útil. Uno no es bobo como para decir, lo voy a botar o lo voy a regalar porque es que no le calculé el valor residual. No, cero.
pero uno a nivel de libros lo que hace es, hay que tener presente, y esto es clave, porque un inspector tributario, cuando usted le dice, bueno, el inspector tributario le dice, bueno, ¿y el valor residual qué es, señor? ¿Usted por qué no lo calculó? Usted le va a decir, ah, no, es que yo tengo un profe que me dijo que el valor residual yo me puedo hacer el loco, y yo no lo calculo, y pues yo como no me dedico a vender esos activos, porque esa es la primera explicación que uno da, no, yo no me dedico a vender activos, yo me dedico a fabricar y comercializar productos precocidos congelados. Ese es mi objeto social del negocio. Entonces mi objeto social no es vender maquinaria, no es vender terrenos, no es vender, pero ¿qué pasa? Imagínense que cuando yo estudié, y no van a sacar cuentas, y el profe entonces, mire, es tan viejo que tiene tantos años, olvídese de las cuentas, pero imagínense que a mí me decían, señor Duque, cuando usted vaya a constituir una empresa, ¿qué tiene que hacer? Ah, profe, pues hay que determinar el objeto social que voy a desarrollar. Perfecto, señor Duque, muy bien. ¿Y qué va a colocar en el objeto social? No, pues yo voy a montar una fábrica de productos precocidos congelados y me voy a dedicar a producirlos y a comercializarlos. Muy bien. ¿Y qué más le va a meter al objeto social? No, pues nada más porque yo me voy a dedicar es a eso. No sea bruto. Mire que uno lo que tiene que colocar es todo lo que más pueda dentro de ese objeto social. Y ahí estoy hablando del certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio, o el certificado, ¿cómo le llaman? El certificado de Cámara y Comercio, en donde uno coloca el nombre de la empresa y todo este tipo de cosas, y va la descripción de la actividad social que usted va a desarrollar. Entonces, ahí uno coloca, ah, sí, voy a producir y comercializar productos precocidos, congelados, y adicional a eso voy a vender y voy a comercializar bienes inmuebles, voy a comercializar maquinaria y equipo, voy a arrendar bienes, voy a fabricar piscina, una cantidad de bobadas, porque el propósito era, ¿por qué no mete eso ahí? No es que si usted no tiene algo dentro de ese objeto social, usted no va a poder hacer un negocio, y si le sale algún negocio que tenga que ver con una venta de un terreno, simplemente porque se, digamos que no lo tiene contemplado dentro del objeto social. Entonces, todas las empresas en mi época y hacia atrás usted mira un certificado de Cámara de Comercio de cualquier empresa, esas, no viejitas, sino maduras. Entonces, y mira que tiene un texto larguísimo, ¿sí? Era precisamente por eso, pensando en que pudieran hacer todo tipo de negocios que estuviesen parados dentro del objeto social de su compañía. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día con los estándares internacionales eso se nos volteó. ¿Por qué se nos volteó? Porque es que si usted dice dentro de su objeto social que va a comercializar terrenos y va a comprar y vender casas y apartamentos y va a fabricar piscinas y una cosa y la otra, pues el inspector tributario le va a decir, ah, con que no me está calculando valor residual. Digo, no, señor, no lo estoy calculando porque es que un profe me dijo a mí que yo no tenía por qué calcular eso porque yo no me dedico a vender eso, ¿sí? Le dice, ah, bueno, tráigame el certificado de existencia y representación legal. Y usted se lo trae muy juicioso y se pone a leerlo y ahí dice, ah, voy a comprar casas y voy a vender terrenos y a vender maquinaria y equipo y no sé qué. Y si se le dice, mire señor, pero aquí me dice que dentro de su objeto social usted sí va a hacer ese tipo de actividades y usted no me calculó el valor residual. Entonces, si no me calculó el valor residual, entonces, ahora usted qué tiene que hacer? Presentarme las declaraciones de renta de los últimos 5 años diciéndome, recalculándome ese valor residual, ajustando el gasto de depreciación, porque básicamente si yo no estoy en este ejemplo que tengo acá, si yo no estoy calculando el valor residual, me olvido de estos 20 millones. ¿Sí? Estoy diciendo simplemente que 100 millones sobre 10 ya no me da 80, sino que aquí esto me da 10 millones. ¿Sí? Entonces, anualmente yo estoy reportando un gasto adicional en 2 millones de pesos. Entonces me dice, ahora ajústeme esa depreciación, ese gasto por depreciación, recalcúleme la utilidad porque se le va a subir la utilidad y sobre esa utilidad recalculada, págueme lo que le hizo falta del impuesto más las respectivas sanciones de cada una de esas declaraciones. Entonces mira hasta dónde llega el tema. ¿Okay? Entonces, lección aprendida,
hay que, antes de tomar una decisión de si quito ese valor residual, es ir a mirar ese certificado de existencia y representación legal, a ver qué dice esa vaina, ¿ok? Si usted quiere, esto es planeación tributaria. Si usted quiere, puede ajustar ese certificado, le va a costar, pero digamos que ahí hay que hacer digamos que una cuenta para decir, bueno, ¿será que se me justifica lo que tengo que pagar por ese cambio en el certificado de la Cámara de Comercio y me voy a beneficiar más para poder quitar ese valor residual y decir que es que yo no me dedico a vender eso, sino que yo lo dono o lo doy de baja simplemente y después me deshago de eso, ¿sí? Aunque, vuelvo y digo, en la práctica sabemos que eso lo vendemos o lo repotenciamos, algo así, o sea, no estamos como para botar los productos, ¿ok? Entonces, ¿sí me he hecho entender hasta ahí o tienen alguna inquietud? Sí, le entiendo, profe. Perfecto, bien, listo. Entonces, esto, digamos que el tema de la depreciación es bien delicado en tema de propiedad, planta y equipo, y es de esos temas que por lo general motivan las visitas de la DIAN a las respectivas empresas para verificar este tipo de situaciones y ahí encuentran siempre algo y se salen con la suya, que es lo peor. ¿Ok? Entonces, lección aprendida, ¿no? Hay que tener presente estos topes que nos da el estatuto tributario, en donde pues yo tengo que tratar de depreciar. Si voy a depreciar más a un mayor tiempo, se me disminuye este porcentaje. O sea, si voy a depreciar construcciones y edificaciones a 60 años, que es lo que me dice la norma, esto me va a dar como 1.5. ¿Listo? Entonces me dice la DIAN, perfecto. ¿Por qué? Porque es que esto lo estoy pagando, estoy descontando un menor valor de depreciación. ¿Sí? Pero si yo lo voy a depreciar a un menor valor por allá a 30 años, entonces sí lo tengo que tener muy bien justificado porque eso que me llega a la DIAN me llega. ¿Ok? Entonces, esto para tenerlo muy presente porque esto se va a utilizar a lo largo de todas las declaraciones de renta que se vayan a presentar. ¿Listo? Bueno, avancemos, que si no me pongo a hablar otras cosas y me desvío. Entonces, básicamente, y aquí apenas estamos hablando del reconocimiento y de la medición inicial. Es lo primero que estamos haciendo. Entonces, hicimos el ejemplo del telescopio, sabemos que es un activo fijo, sabemos que es un bien que pertenece a la propiedad planta y equipo, porque ese telescopio lo necesito para el desarrollo de mi objeto social en la compañía. Lo voy a trabajar para, qué sé yo, hacer estudios, para sacar informes, para hacer artículos en revistas científicas. Estoy desarrollando mi objeto social. Y con base en eso, entonces, lo debo medir tal cual como me dice la norma. Me dice, agréguele todos los costos en que incurra hasta tener ese bien funcionando. ¿Ok? Entonces, todo eso me costó 400 millones, pero realmente terminé pagando 550 millones de pesos. Entonces, mire, y por ese valor queda reconocido y medido en su medición inicial ese activo y sobre 550 millones voy a empezar a depreciar. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí, cuando hablamos acerca de lo que es el costo fiscal de la propiedad, planta y equipo y propiedad de inversión, se compone de la siguiente manera. Lo primero es el precio de adquisición, o sea, los 400 millones, los 100 mil dólares que le pagamos al proveedor por ese telescopio en Alemania. Ese es el que se toma como costo fiscal. ¿Ok? No se tendrá en cuenta las mediciones por el método de revaluación. Segundo, costos posteriores. Se toma como costo fiscal también los directamente atribuibles hasta que el activo esté disponible para su uso. Fletes, seguros, gastos de nacionalización, impuestos no recuperables, todo eso cae dentro de este segundo ítem, costos posteriores. Tercero, costos de desmantelamiento, retiro y habilitación no tiene efectos tributarios, pero contablemente yo lo tengo que calcular. ¿Okay? Tributariamente no me sirve para nada, pero la norma me dice, Chiqui, me haces el favor, calcúlame el costo del desmantelar y dejar ese espacio físico tal cual como estaba al inicio y eso
lo tomamos como un mayor valor del activo. Aquí eso no tiene ningún efecto tributario en la parte tributaria. Por eso es que volvemos al punto. Es una desgracia que en Colombia la contabilidad no se hable con la tributaria, ¿ok? Ni viceversa. Esto lo único a lo que nos lleva es a tener que hacer un desgaste adicional de parte nuestra para poder hacer una muy buena declaración de renta. Pero por eso es que nos pagan, ¿sí? O sea, si nuestro estatuto tributario, si nuestra legislación tributaria fuera muy fácil, fuera, eh, mm, digamos que es más, que solo la DIAN nos mandara el formulario y nos diga, mire, usted lo que tiene que pagar es tanto, así como hacen con el impuesto de vehículos, con el predial. Le dice, esto es lo que usted tiene que pagar. Y listo. Pues no tendríamos trabajo, así de simple, ¿sí? Porque ya todo lo hace un sistema de información, porque ellos tienen toda la data y ya pueden darse el lujo de emitirnos un valor a pagar. De pronto uno lo revisará y peleará y puede que lo disminuya, pero eso será lo máximo. Entonces, gracias a que ese estatuto tributario es enredado, gracias a que la legislación tributaria en Colombia es terriblemente mala, por eso es que tenemos buenos trabajos. ¿Ok? Entonces, piénselo de esa manera. Cuarto, todo lo que tiene que ver con mejoras, reparaciones mayores e inspecciones se toman como costo fiscal. Es un mayor valor de ese activo. Quinto, reajuste fiscal. Se toma como costo fiscal, pero para efectos contables no se tienen en cuenta. Esto es reajuste fiscal. Y tema de depreciación. Son objeto de depreciación fiscalmente, aunque ésta difiera con la registrada en los nuevos marcos normativos y adicionalmente en los activos adquiridos desde el 1 de enero de 2017, la vida útil fiscal se determinará como el mayor valor, como la mayor entre la establecida en la política contable y la contemplada en el artículo 137. Por eso era que yo les decía que si en nuestra política contable nosotros tenemos que la vida útil de esa propiedad, planta y equipo, guión terrenos, perdón, el terreno no se deprecia, guión edificios o edificaciones, la tengo en 60 años, no hay ningún problema. Por eso aquí me dice, se toma la mayor entre la política fiscal y, perdón, entre la política contable y lo fiscal. Se toma la vida útil mayor. En este caso, la fiscal es de 45 años, la contable que tenemos en nuestra política es de 60. Entonces se toma la mayor. ¿Ok? Eso era lo que les quería explicar cuando estábamos viendo el artículo 137. Y séptimo, todo el tema de transferencias entre propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión o activos corrientes mantenidos para la venta, su costo fiscal no cambia por la transferencia a otro rubro contable, aunque los nuevos marcos normativos establezcan un procedimiento diferente. O sea que si usted tiene una bodega que está utilizando para desarrollar su objeto social y después dice, no, ¿sabe qué? Yo me voy a trastear y voy a coger esa bodega y la voy a arrendar. O sea, la volver, pasa de ser propiedad, planta y equipo, edificaciones, a convertirse en propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión. ¿Ok? Entonces le dice, aquí lo que me dice es, mire, yo no me voy a poner a pelear por eso, me dice la DIAN, yo no me voy a poner a pelear, usted haga lo que quiera con sus bienes, ¿sí? Igual usted a mí me sigue pagando mis impuestos, entonces a mí no me interesa si usted lo está arrendando ahorita o lo está utilizando para el desarrollo de su objeto social. Haga lo que quiera con eso, pero yo necesito que me pague lo que me tiene que pagar realmente. ¿Okay? Pero eso en lo contable sí tiene una afectación, que ahorita lo vemos. ¿Listo? Entonces, claro, este punto, eso está fácil, ¿sí o no? No, yo trato de ponerle algo de ánimo a esto, pero ustedes no me ayudan mucho. Sí, señor, sí, estamos claros, pues. Listo, Freddy. Ver Bueno, bien la norma. listo, sí, eso es clave. Y lo último, porque aquí habíamos hablado del precio de adquisición, que es la medición inicial, más las arandelas en las que incurrimos, pero me faltaba hablar de la medición posterior. ¿Qué es la medición posterior? La medición que tengo que hacer cada vez que voy a hacer un cierre contable. ¿Cuándo? Por lo general a 31 de diciembre. Entonces, hago esa medición posterior. Y me dice, ¿cómo calculo la medición posterior? Tomo el costo del bien, digamos que el telescopio nos costó 550 millones,
menos la depreciación acumulada fiscal, ¿ok? Recuerda que aquí estamos calculando una depreciación la mayor entre lo que me dice la política contable y lo que me dice el estatuto tributario. Aplico la mayor. Si en la fiscal me dice que ese telescopio lo debo depreciar a 10 años y yo lo estoy depreciando, qué sé yo, a 12 años, no hay ningún problema, porque la norma me dice el mayor valor de vida útil entre lo que tenga en su política contable y lo que tenga el estatuto tributario. Entonces, toma la mayor. En este caso tengo, por el lado del estatuto tributario, 10 años, pero en mi política contable, 12 años. Entonces, tomo los 12 años. ¿Listo? Entonces me dice, tome el costo, réstele la depreciación acumulada y me dice que para propiedad, planta y equipo no se acepta el método de revaluación. No lo acepta la DIAN. Ni reducciones por deterioro del valor de los activos. No me lo va a aceptar la DIAN. Puede que por el estándar internacional haya que hacer esto, pero por eso es que tenemos que hacer una conciliación fiscal para coger todos estos temitas, esas diferencias que existen entre lo tributario y lo contable, hacer esa conciliación para que no me vaya a venir la DIAN diciendo, ay, se equivocó, señor. Mire que usted cometió tal error. Entonces, pilas con eso. Bien, dicho esto, entonces, sucede que de acuerdo al párrafo 17.2, cuando usted vea que estamos hablando del párrafo 17.2, ya sabe que estamos hablando específicamente del estándar para pymes. ¿Ok? Me dice que un activo puede clasificarse dentro de la propiedad, planta y equipo cuando cumpla con las siguientes condiciones. Esto es desde lo contable, ¿no? Entonces, que debe ser tangible, que debe estar destinado a la producción o el consumo de bienes y servicios o para arrendarse a terceros o para usarlo para propósitos administrativos. Ahí cumple la definición de propiedad, planta y equipo. Que debe ser material, ¿sí? Pues hay algunos bienes que aunque cumplen con la definición de propiedad, planta y equipo, no se clasifican como tal debido a su valor inmaterial. ¿Qué es eso de material? ¿Alguien sabe qué es la materialidad en lo contable? Que el valor no es relevante. Bueno, la materialidad es que el valor es relevante, pero sí, muy bien, María. Sí, Entonces, que es muy pequeño y pues no tiene tanta importancia como tenerlo presente. exacto, muy bien, esa es la definición de materialidad. La materialidad tiene que ver con la relevancia, con el grado de importancia que tiene ese bien al interior de la organización. Y usted me puede decir, pero es que yo tengo las cosedoras y las perforadoras y esas las utilizo para todo el trabajo de oficina que hay que hacer porque es que nos toca coser papel y ni fuera eso nos toca archivar y entonces lo tenemos que legajar y tenemos que utilizar la perforadora. Y yo le digo, pero hombre, ¿cuánto le vale una cosedora? Le vale 30.000 pesos y una perforadora 25.000. ¿Será que usted se va a poner a decir que eso es material, que es tan relevante como para guardarlo, como para clasificarlo como propiedad, planta y equipo, sabiendo que va a tener que hacerle depreciación y todo eso? Eso no tiene ningún sentido, ¿ok? Entonces, uno lo que hace dentro de la política contable de la propiedad, planta y equipo es definir qué es material para lo contable. Entonces, yo digo, ok, ahora, cuando hablamos de políticas contables no significa que es que la hizo el contador únicamente, no, se tuvo que sentar el gerente, se tuvo que sentar los subgerentes de producción, de ventas, de mercadeo, el jefe de tesorería, todas esas personas que conforman el cuerpo de administración de la empresa, más el contador. ¿Ok? Se sientan todos y definen las políticas contables. En la vida real casi siempre nos dicen, uno llega y, por ejemplo, uno llega a tomar un cargo de contador en una empresa y pues lo que pide casi siempre de entradita es políticas contables, eh, el estado de situación financiera de apertura, el famoso ESFA, que fue cuando se hizo la convergencia de la contabilidad antigua a los estándares internacionales, y los estados financieros desde el 2015 hasta hoy. Eso es lo que uno siempre pide.
y nos dicen, ay, políticas contra, pero nosotros no tenemos eso. Y uno dice, ¿qué? Ahora, muchas empresas puede que no lo tengan documentado, pero saben cómo hacer eso, ¿sí? O sea, lo tienen claro en la percepción contable, pero no lo tienen documentado. Entonces, uno lo deduce. Dice, bueno, ¿y usted cómo está depreciando? Ah, no, yo deprecio por el método de línea recta. Ah, o sea, y todo lo hace. Sí, claro, todo por método de línea recta. Ahora, tengo una maquinaria que es clave, pero esa sí la deprecio por horas máquina. Ah, miércoles. O sea, esa persona lo tiene tan claro, pero el hecho es que no lo tiene documentado. Y no tenerlo documentado es un pecado. ¿Sí? Ahora, no es tan grave si se utiliza el criterio tal cual como lo tienen socializado. ¿Cuál es el inconveniente? Que si esa persona se va, el que llegue va a decir, bueno, y las políticas, le hacen, no, aquí no hay políticas, entonces, ¿cómo hacían? ¿Sí? Entonces, digamos que ahí puede haber un choque, ¿sí? Pero cuando la empresa lo tiene claro, pues uno ya dice, ok, mire, vamos a hacer una cosa, yo le voy a redactar esas políticas contables, cuénteme cómo lo vienen haciendo y yo lo realizo, de manera tal que el día que me vaya y le digo, mire, su contabilidad está al día y aparte le entrego sus políticas contables organizaditas, ¿sí? Para que se den cuenta el profesionalismo de nosotros los contadores y que pues todo lo tenemos perfectamente organizado porque sabemos que a nosotros no nos gustaría que nos entregaran algo incompleto, algo que no esté documentado, porque no hay nada peor que tratar de adivinar qué fue lo que hizo el anterior, ¿sí? Para poder entender y saber cómo debo seguir llevando eso de aquí en adelante. Eso es lo peor, ¿sí? Pero de eso está lleno el mercado, ¿ok? Entonces, tenemos que nosotros empezar a romper ese paradigma, esa mala fama que tenemos y empezar a cambiar esa percepción, ¿ok? Entonces, lo vamos a hacer de manera organizadita. Entonces, que no existen las políticas escritas, ok, documentémoslas. A ver cómo nos queda, las hacemos firmar, le damos todo el protocolo y usted va a verse como un profesional y no van a querer soltarlo en las empresas. Entonces, con esto de ser material, tal cual como lo decía María, es ese tipo de cosas, es mirar qué tan relevante es ese bien para el interior de la organización. Entonces usted puede decir, ah, yo dentro de propiedad planta de equipo, voy a contabilizar todos los computadores como propiedad planta de equipo. Y si de pronto usted tiene dentro de la política contable que solamente va a registrar como propiedad, planta y equipo aquellos bienes que tienen un costo superior a 3 millones de pesos y los equipos le costaron 1.800.000. No los podría llevar, ¿sí? Entonces, eso hace la materialidad. La materialidad me dice qué es lo verdaderamente importante tomando como punto de referencia, en este caso, el precio de compra, y yo digo, ok, lo puedo contabilizar. Ahora, y ahorita lo vamos a ver más adelante, es que yo puedo agrupar eh, bienes que tengan las mismas características, que hayan sido compradas dentro del mismo lapso de tiempo y que tengan un valor muy similar, lo puedo agrupar y llevarlo como un solo bien. Suponga la universidad. Imagine la universidad contabilizando como propiedad frente a equipo cada pupitre. ¿Ah? Nosotros porque somos virtuales y no tenemos ese problema. Pero una universidad común y corriente presencial, imagínense llevándole una vida útil a cada pupitre, se envejece haciendo eso. Entonces, ¿qué se hace? Uno agrupa todos esos bienes que son similares. Es un puesto para una sola persona, es en PVC, tiene una bandeja debajo, tiene no sé qué, si se mantienen las mismas características, ok, sume todo eso, ¿cuánto le valen esos 12.000 pupitres? Me valen tantos cientos de millones de pesos. Ya, ahora esto sí es relevante, esto es material para mí, ¿ok? Y yo lo que hago es una depreciación a todos esos pupitres, ¿sí? Una sola depreciación, no pupitre por pupitre. A eso hago referencia con esa unificación que uno puede hacer de bienes que tengan las mismas características. ¿Listo? Bien, entonces eso frente a lo material e inmaterial. Y por último, que se espera que esos bienes se puedan utilizar durante más de un periodo. No me sirve, no puedo llevar algo como propiedad, planta y equipo que yo sé que me va a durar 6 meses, ¿sí? Porque estoy incumpliendo este punto. Y estos 4 deben ir de la mano. Deben ser de obligatorio cumplimiento. Listo. Entonces,
teniendo claro ese componente, hablemos acerca de lo que es la medición inicial de la propiedad planta de equipo. Ya lo tocamos muy por encimita cuando empezamos a hacer la introducción de la propiedad planta de equipo, pero digamos que puntualmente la medición inicial y tomando como base el estándar para pymes en su párrafo 17.9, nos dice que en el momento del reconocimiento inicial, los elementos que conforman la propiedad planta de equipo se miden por su costo, ¿ok? Pero también se le agregan todas esas arandelas que incurro para poder poner a funcionar ese bien que acabo de adquirir, ¿ok? Y básicamente el párrafo 17.10 del mismo estándar para pymes me explica que el costo de ese tipo de activos está conformado por los siguientes conceptos. Me dice, ok, tenga en cuenta para hacer esta medición inicial el precio de adquisición, la facturita que le emitió el proveedor. O sea, para el caso del telescopio, por $100.000, que yo lo convierto a la TRM del día, y eso me dice que vale 400 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, aquí me dice, precio de adquisición, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas. Pero en Alemania no nos dieron ningún descuento ni nada, entonces se nos fue plena la factura por $100.000. Que incluye los honorarios legales y de intermediación, los aranceles de importación e impuestos no recuperables. Entonces aquí incluyo los 400 millones del telescopio, más los 150 millones de fletes, seguros, gastos de nacionalización, fletes y seguros desde Cartagena hasta Bogotá, la adecuación del espacio físico y la proyección del desmantelamiento de ese bien una vez decida quitarlo de ahí. A eso le debo sumar los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y las condiciones necesarias para que pueda operar, entre los que se incluyen la preparación del emplazamiento, o sea, la preparación del sitio en donde voy a ubicar ese bien. Si es un cuarto frío, que debe tener luz trifásica, que debe tener un tipo de aislamiento, que debe estar totalmente embaldocinado, todo ese tipo de características. Todo lo que tiene que ver con la entrega y manipulación inicial, todos los costos en los que incurro para la instalación y el montaje, y la comprobación de que el activo funciona adecuadamente. Y también le debo sumar la estimación. Mire que esta palabrita la vamos a encontrar mucho en contabilidad. ¿Estimar qué es? Estimar no es... yo siempre digo, yo no le creo a un médico gordo, no le creo a un chef flaco y no le creo al IDEAM. Y el IDEAM por lo general dice, mañana va a llover y usted sale abrigado y todo eso, y sale un sol el tremendo. Entonces, como que ese tipo de estimación, algo está fallando en esa estimación que hace el IDEAM. ¿Ok? Entonces, yo a veces digo, ¿será que es que sale el director del IDEAM, se moja el dedo con saliva, lo pone al aire y dice, uy, está haciendo como frío, hoy va a llover? Esa es una mala estimación. Y puede caer como una estimación. Lo que pasa es que no goza de ningún criterio o de ninguna validez, pero pues es una estimación. Ahora, yo debo estimar las cosas con base en la medida de lo posible, con base en métodos científicos, en estadísticas, en datos históricos, con base en yo, digamos que puedo echar mano de algo para poder decir, es que en febrero siempre llueve y por ende el costo de la materia prima sube. Entonces yo tengo que estimar que en febrero mis ganancias se reducen un poquito. Ok, ¿por qué? ¿Por qué lo dice? Porque estimo con base en datos históricos que eso pasa en febrero. Entonces, mire que hay estimaciones de estimaciones. Y aquí esta parte me dice, hay que estimar, hay que realizar una estimación inicial de los costos de desmantelamiento, o sea, que debo calcular cuánto me vale el desmontar ese telescopio, quitar esa cama que le hice al telescopio y dejar ese terreno completamente como si ahí no hubiese pasado nada, dejarlo completamente igual a como me lo entregaron. Y la rehabilitación del lugar donde se asienta ese activo que habíamos adquirido. Entonces, estos tres componentes hacen parte de la medición inicial, ¿ok? Entonces, así yo hago. Yo ya reconozco que es una maquinaria, guión telescopio, que es una propiedad planta de equipo, guión maquinaria, guión telescopio,
y que le contemplé todo esto para poder determinar en cuánto lo voy a contabilizar en cuánto lo voy a estimar, en cuánto lo voy a valorar en mi contabilidad. Y lo valoramos en 550 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, supone que es que como que me emociono y me canso. Entonces, dice que, bueno, esto frente a todo el tema de la medición inicial, pero aquí puede surgir una pregunta que es totalmente válida y pues ustedes no me la han hecho, pero yo les voy a responder, así no hayan preguntado. Imagínense que, ¿qué pasa si yo le hubiera pedido crédito al proveedor en Alemania? Pues probablemente me dice, uy, colombiano, no, yo no lo conozco, no, 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 crédito no hay. No es lo primero que me va a decir. Pero imagínense que yo ya le compro, este es el cuarto telescopio que le compro. Pues ya el man me conoce, entonces yo le digo, no, venga, hermano, ya es el cuarto, pues deme al menos, ¿qué? 60 días, 90 días de plazo para pagarle. Ah, bueno, listo. Sucede que puede que yo no tenga la plata completa, no tengo los $100.000, tengo que incurrir en un préstamo bancario y pues ese préstamo bancario, pues el banco no son las monjas de la caridad que no me van a cobrar nada. Me dicen, claro, don Alexander, tome los 400 millones de pesos a una tasa de interés del 17% de efectivo anual. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Usted dirá, como me están cobrando unos intereses, yo se lo agrego acá. Entonces, aquí me faltaría otro más que me dijera intereses, ¿sí? Que dijera aquí intereses financieros. ¿Mm? Pues mis amores, tengo que decirles que eso no se da. Y no se da ¿por qué? Porque somos apenas un... Profe, se le fue el audio. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, Hola. profe, ahí sí. Ay, Sí, perdón, profe, perdón. ya. ¿Hasta dónde me escucharon? Ay, qué vaina. Y bueno, yo les estaba hablando de que de pronto, digamos que para hacer la medición inicial yo debo tener en cuenta estos tres componentes, pero les colocaba un ejemplo en donde les decía que suponga que para pagar esos 400 millones del telescopio, yo incurrí en un crédito, ¿sí? Y pedí un préstamo y por ese préstamo me cobran intereses. Entonces uno diría, como son intereses, entonces esto también hace parte de esa medición inicial. Esto se capitaliza y me da que, si bien es cierto, yo pagué 450, pagué 550 millones por el telescopio con todas las arandelas y por esos intereses voy a pagar 12 millones de pesos más, entonces yo tendría que contabilizar inicialmente ese activo, no por 550 millones, sino por 562 millones de pesos, más esos 12 millones de intereses. No, así no pasa en las pymes. En las pymes, esos intereses, me dicen como la vicepresidenta, de malas, no los puede contabilizar, eso no los puede capitalizar. Y si no los puedo capitalizar, quiere decir que no los puedo llevar como un mayor valor del costo, sino que los tengo que llevar como un gasto. ¿Ok? Entonces me duele porque es que son 12 millones que yo no voy a poder depreciar, son 12 millones que no voy a poder decir que es que mi activo no vale 550, sino que vale realmente 562 millones. Entonces, para las pymes, los intereses no son capitalizables. Pero para las empresas de grupo uno, qué desgracia tan infinita, a ellos sí se los descuenta. A ellos sí, ellos les permiten que esos intereses sean capitalizables. O sea que si no fuéramos una pyme, sino una empresa de grupo uno, estos intereses financieros sí los puedo llevar como un mayor valor del activo fijo. Qué injusticia, ¿no? Pero bueno, ¿ahí sí me están escuchando o se me volvió a ir el audio? Sí, profe. Ok, perfecto, gracias. Listo, entonces esto aquí por el lado de la medición inicial. ¿Qué se me hizo esto?
Entonces miremos un ejemplo en donde me dicen, mire, tenemos la sociedad ABC SA. Esa sociedad eh, adquirió una maquinaria por 2.600.000 más 200.000 de impuestos indirectos no recuperables y posteriormente la entidad debió incurrir en un costo de 400.000 pesos destinados a transportar el bien desde la ciudad de Bogotá hasta el centro de operación donde se pondrá en marcha una vez culminada la instalación, proceso por el cual el técnico cobró 570.000 pesos. Luego me dicen, el promedio de vida económica calculada para el bien, es decir, la vida útil, se ponen ahí todos sofisticados a colocar esto así. Esto es, la vida útil del bien está medida en 10 años y a su término la entidad debe realizar un proceso de desmantelamiento y restauración del terreno donde operaba dicha maquinaria. El valor presente del costo de desmantelamiento y la reestructuración ambiental del predio en el que operó la máquina fue calculado por los asesores financieros en 2.300.000 pesos. El valor apropiado para el reconocimiento inicial de la máquina se presenta en el siguiente cuadro. Entonces, ¿qué consideran que hace parte de ese costo? Entonces, me devuelvo aquí para esta diapositiva para que la puedan ver. ¿Qué hace parte del costo y qué no? No hay respuestas malas y sí hay puntos. Entonces, Profe, el precio de la maquinaria, que son 2.600.000, perfecto. ¿Qué más? creería yo que los 200.000 de los impuestos indirectos, ¿Qué más? los 400.000 por transporte, Listo. ¿Qué más? los costos del técnico de 570.000, Listo. Mano de obra. La mano de obra, dice Freddy, que la mano de obra está estimada en cuánto. Estos 2.300.000. 570. los 2.300.000 pues son la de los desmantelamiento y la reestructuración ambiental que también iría. Ok. ¿Alguien tiene alguna observación diferente? Me queda la duda de los impuestos indirectos no recuperables. ¿Por qué tienes duda, Mini? Y perdón, ¿cómo te gusta, Mini o Joana? Como sea, profe. Ok, ok, listo. No tengo problema. Pues por el concepto, ¿no? Por lo que son impuestos. Ok. Bueno, es que yo siempre pregunto cómo le gustaría que lo llamen porque a mí me iban a poner un nombre horrible, pucha. Me iban a llamar, dizque Secularac. Ay, del que se ría. Ay, me iban a llamar así Imposible, profe. porque mi papá era hincha de Santa Fe y en Santa Fe había un jugador yugoslavo que se llamaba así Secularac. Entonces él decía que tenía que llamar así. Cada que me acuerdo de esa historia, cojo a besos a mi mamá. Pero bueno, era un chascarrillo y no más. Yo Listo. sufrí mucho bullying por el mini y aún todavía, pero lo aprendí a amar. Eso, qué bien. Listo, yo no hubiera amado el Secularac nunca. Listo, ¿alguien que opine diferente frente a esto? No, yo estoy a lo que dijo la compañera por los impuestos indirectos, sí es un mayor valor de la maquinaria, sí se sumaría. Ok, si en estos impuestos estuviera el IVA, también lo metemos ahí como un mayor valor de esa maquinaria. Bueno, yo pienso que no. Si No, estuviese el porque IVA, ese lo tengo que pagar, ¿no, profe? porque ese sí es un impuesto recuperable. Profe, pero el IVA es... Exacto. Ah, ok. Porque yo pensé que el IVA era un mayor valor del activo. Ok, no, digamos que, y eso es interesante que participen, porque cada quien tiene su propia lectura
¿sí? Puede que algunos nos equivoquemos en algún momento, pero vuelvo y les digo, aquí no hay respuestas malas. Todo esto nos ayuda para nutrirnos y tener un concepto mucho más claro. ¿Qué pasa con el IVA? Que el IVA se tiene como un crédito tributario, ¿ok? Es decir, yo en algún momento lo voy a recuperar. Lo voy a recuperar en la medida en que ponga a producir esa maquinaria y a los productos que voy a producir le voy a cobrar IVA y todo esto. Entonces, ese IVA no es, digamos que no va a ser parte de este valor no va a ser un mayor valor de mi maquinaria. Entonces, si yo aquí tengo los 2.600.000 más el 19% del IVA, pero aparte tuve que pagar unos impuestos indirectos como gastos de nacionalización, algún otro tipo de impuesto indirecto, esos sí hacen parte, son un mayor valor de mi activo, pero el IVA no, a pesar de que es un impuesto indirecto, no, digamos que es un impuesto recuperable, ¿ok? Entonces, eso habría que tenerlo en cuenta y te agradezco mucho, Mini, por la apreciación frente a la duda que tenías con el impuesto indirecto y lo mismo María Alejandra y Catalina que pues también tenía otra lectura, pero no hay ningún inconveniente. Es decir, aquí lo importante es que quede claro que cuando una maquinaria tiene IVA adicional, ese IVA no hace parte nunca de un mayor valor de ese activo, ¿ok? Eso como para tenerlo claro. El resto de impuestos, eso sí los puedo agregar y puedo, porque no son recuperables. Por eso aquí me dice 200.000 de impuestos indirectos no recuperables. Este no es importante. ¿Listo? Entonces, miremos la tablita. Entonces tenemos acá, precio de compra, 2.600.000, hace parte, por eso tengo el más. Impuestos no recuperables, 200.000, perfecto. El transporte, también lo llevo, 400.000. La mano de obra por la instalación de la maquinaria, 570.000. Y el costo de desmantelamiento, los 2.300.000. Lo que tú decías, Johanna, todo eso hace parte de ese valor, de esa, digamos que hace parte de la medición inicial de ese activo. Por lo cual yo no lo voy a contabilizar por los 2.600.000, sino que lo voy a contabilizar por 6.070.000. Lo contabilizo y lo empiezo a depreciar sobre 6.070.000 pesos. ¿Listo? Entonces, así las cosas me quedan. Activos, propiedad, planta y equipo, por 3.770.000, que es la sumatoria de estos 2.600.000 más los 200 me da 2.800.000, aquí me da 3.200.000 y 3.770.000, ¿ok? Y llevo aparte, porque como es una estimación, voy a llevar lo que es la provisión por costos de desmantelamiento por 2.300.000, ¿sí? Contra unos pasivos, provisión por costos de desmantelamiento al crédito 2.300.000 y unas cuentas por pagar de 3.700.000, ¿ok? Entonces, de esa forma es que lo logramos determinar. Ahora bien, me dice que después de su reconocimiento en libros, la maquinaria requirió ciertas modificaciones a fin de poder iniciar el proceso de manufacturación. Esto representó nuevos costos de materiales por 200.000, costos de mano de obra por 500.000 y 50.000 por la depreciación en que se incurre para realizar las pruebas. De igual manera, la entidad tuvo que contratar capacitación para el operario, lo que significó 600.000 pesos más por el pago del instructor y 1.000.000 de pesos más, que fue el tiempo que invirtió el operario en tomar la capacitación. Eso nos costó 1.000.000 de pesos. Por lo tanto, el nuevo costo del equipo sería, entonces tenemos los 6.070.000, que es el costo inicial de la maquinaria, con todas sus arandelas, más los materiales, 200.000 pesos, que son estos, la mano de obra, que son estos 500.000 pesos, los 50.000 de la depreciación por las pruebas, y eso me suma 6.820.000. ¿Qué pasó con estos 600, con este 1.600.000 pesos? Entonces, como puede observarse, las erogaciones, es decir, lo que yo pagué para mejorar esa máquina, correspondientes a la capacitación del personal, no hacen parte del nuevo costo de la maquinaria porque no son estrictamente necesarias para que esa máquina cumpla las condiciones previstas para empezar a operar.
Con la información anterior, la entidad realiza la siguiente contabilización. Activos, propiedad, planta y equipo, 750.000 contra cuentas por pagar, 750.000. ¿Ok? Que es básicamente esta sumatoria. Estos 50, estos 500 más estos 200 más estos 50.000. Me da los 750. ¿Listo? Y estos dos daticos, lo del 1.600.000, pues no hacen parte porque lo que me dice es que lo que me dice la norma es que la máquina esté perfectamente instalada para que ya empiece a producir. Temas de capacitación y ese tipo de cosas, usted puede incurrir en eso, pero eso no es capitalizable, eso es un gasto suyo como organización. ¿Listo? Pero la maquinaria ya está instalada, ya puede empezar a producir. Que no la sepa manejar, eso es otro cuento. ¿Ok? Pero eso ya será un gasto que usted va a tener que asumir como organización. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿por qué no me anda? Listo, entonces los 750 y listo. Entonces miremos este otro ejemplo y los dejo libres y yo termino el video para el sábado de propiedad, planta y equipo. Me dice que una entidad adquirió un computador de escritorio con un valor de 5 millones de pesos. El proveedor le obsequió un computador portátil cuyo valor en el mercado vale 900.000 pesos. ¿Ok? La entidad va a utilizar ambos equipos en las oficinas administrativas, es decir, los voy a utilizar para el desarrollo del objeto social de mi empresa. La materialidad que hemos determinado en nuestra política contable me indica que para el reconocimiento de este tipo de activos es de 2 millones de pesos. Es decir, para mí un computador es material si su valor es superior a 2 millones de pesos. En este caso, aplicando el principio de separación de transacciones establecido en el párrafo 23.8, el cual señala que el vendedor debe separar los ingresos derivados de transacciones distintas, pese a que se realicen simultáneamente, la entidad debe tratar los dos computadores como transacciones separadas. Es decir, por un lado los 5 millones y por el otro los 900.000. ¿Ok? Para establecer el valor por el cual reconocerá cada uno de los dos computadores, se toma el valor pagado, los 5 millones, y se distribuye proporcionalmente entre dos activos adquiridos, teniendo en cuenta sus valores de mercado individuales de la siguiente manera. Entonces tengo el computador de escritorio que vale 5 millones y el computador portátil que está evaluado en 900.000 pesos. Esto a nivel de precio de mercado me da 5.900.000. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que de estos 5 millones yo lo que debo calcular es cuánto es la proporción para el equipo de escritorio, estos 5 millones, cuál es su proporción, y eso me da que es el 84.75% la proporción de ese monto. Y los 900.000 pesos vienen siendo, tiene una proporción del 15.25% para tener un total del 100%. Así las cosas, el 84.75 de 5 millones me da 4.237.500. Y el 15.25 de 900.000 me da 762.500. Estos dos me dan 5 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, yo debo hacer ese tipo de proporción con el propósito de poder decir, como ambos equipos, es que una cosa es, si usted dice, mire, yo voy a tomar el computador de escritorio y ese es el que me voy a llevar para la oficina y el portátil se lo voy a dar a mi hija en la casa. Bueno, ya lo que usted quiso hacer con el equipo, entonces usted va a registrar en su contabilidad ese computador de escritorio por los 500.000 pesos. Pero como tomó la decisión de utilizar los dos equipos en la oficina, uno para usted y el otro para su secretaria, entonces debe incurrir en este tipo de situaciones. Específicamente, ¿por qué? Porque uno de los dos no cumple con el grado de materialidad. ¿Ok? Entonces, ahí se incurre en ese grado de proporcionalidad para poder determinar cuál es el valor del uno y cuál es el valor del otro. Ahora, al hacer esa distribución, resulta que al computador portátil se le asignó un precio de adquisición de 762.500, el cual no alcanza el límite de la materialidad establecido por la entidad para el reconocimiento de un elemento de propiedad, planta y equipo. De acuerdo con lo anterior, el computador portátil se reconoce como un gasto por adquisición de activos menores. ¿Ahí qué se hace? Se toma. En el reconocimiento contable hacemos lo siguiente.
Activos, propiedad, planta y equipo, 4.237.000, que es el de escritorio. El equipo de escritorio. Gasto, activos menores, y mire que lo estamos llevando como gasto. Los 762.500 que son el portátil. Horrible esa letra. Y esto me da que lo pago con efectivo por 5 millones al crédito. Es decir, puedo haber utilizado bancos, pude haber pedido un préstamo, alguna. El hecho es que pagué esa obligación y tengo ahorita un crédito de 5 millones de pesos. ¿Ok? Entonces ya quedó eso registrado en mi contabilidad de esa forma. ¿Listo? Yo creo que alcanzamos a hacer este otro ejercicio. Dice así, lo voy a contar rapidito. Me dice que adquirimos un activo que posteriormente se revalúa. La entidad adquiere una bodega en la zona franca del occidente de Bogotá y la fecha de adquisición correspondiente al 1 de enero de 2020 fue cuando compramos esa bodega, y el costo de adquisición fue de 2.345 millones, de los cuales el 35% corresponde a terrenos y la diferencia de edificaciones. ¿Por qué creen que hay que hacer esa diferenciación? Porque el Creo que terreno le no escuché se hace deprecia. ratico que terrenos no se depreciaban. Perfecto. Le escuché a Joana, ¿y quién más participó? Yo, María Alejandra. Ah, ok. María Sí, Alejandra, listo. te dije que el terreno no se deprecia, por eso hay que hacer la proporción. Perfecto, muy bien. Y esto es un error que se comete en muchas ocasiones, y de manera, yo creo que es un error ingenuo, porque pues, y digamos que es fácil cometerlo. ¿Por qué? Porque es que en las escrituras públicas nunca le dicen a usted, compró un apartamento y ese apartamento, el terreno vale tanto y el apartamento, la construcción o la edificación como tal, vale el resto. Nunca lo dice. Entonces, a uno, cuando está llevando la contabilidad, le toca determinar cuánto es lo que corresponde de ese total del valor al terreno y cuánto a la edificación, para poder decir, yo ya tengo esto, solamente voy a depreciar sobre este valor, que es lo competente a la edificación, y cuánto vale el terreno, que ese no lo puedo depreciar, y lo llevo allá a la cuenta, lo separo completamente. ¿Por qué pasa eso? Porque si usted no hace eso y usted me comienza a depreciar sobre los 2.345 millones de pesos, cuando le llegue el inspector de la DIAN, le va a decir, ay, tan lindo, me está depreciando terrenos. ¿Y usted qué le va a responder? Ay, ¿cómo así que terrenos? Le va a decir, sí, o la bodega está en el aire. Entonces, ahí hay que tener mucha precaución con eso y poder determinar realmente que ese bien, esa bodega, está asentada en un terreno, ¿ok? Y ese terreno tiene un precio el cual no es depreciable. Ahora, no significa que los terrenos no se deprecien, ¿sí? Hay terrenos de terrenos. No hay ni un cultivo de coca. El terreno podrá estar muy valorizado, pero usted le mete coca y el terreno se le desvaloriza. Entonces, hay terrenos que sí pierden valor, ¿ok? Pero no se, digamos que uno no calcula una depreciación como de una forma genérica, ¿ok? Si un terreno se inunda, también pierde su valor, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Eh, Durante el 2020, en esa zona se instalaron grandes compañías que permiten identificar una valorización de la bodega, por lo que la entidad decidió hacer una avalúa a 31 de diciembre de 2020. Los datos del predio fueron: terreno, me dice que el 35% de 2.345 millones corresponde al terreno, entonces el terreno vale 955 millones. Y el saldo es el valor de la edificación, esto da 1.780 millones, 1.780 millones 500 mil. Entonces la entidad durante el 2020 depreció la bodega con una vida útil de 80 años, ¿sí? Cuando en la parte fiscal me dice que a 45 lo puedo hacer bien, pero yo aquí estoy diciendo que a 80 años, casi al doble, ¿ok? Y un valor residual del 40%. Entonces recuerde, valor residual, usted lo calcula si es que en su certificado de existencia y representación legal dice que va a vender terrenos o que va a vender bodegas, ¿sí?
Si no, usted fácilmente puede decir, no, yo no, y no contemplo ese valor residual, pero ya va en cada quien. ¿Listo? Entonces me dice que la entidad deberá contabilizar la edificación y el terreno por separado y la entidad debe iniciar con la depreciación del activo desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, utilizando las vías útiles y valores residuales establecidos en la política contable. La entidad, una vez realizado el avalúo, debe reversar la depreciación acumulada y contabilizar el mayor valor del activo, todo eso contra el superávit por revalorización. ¿Ok? Entonces, bueno, hay que contemplar que estos valores, ya aquí se contempla la revalorización que tuvo, porque el terreno apenas nos costó 2.345 millones. Si alguien me ayuda ahí con una sumita rápido, la calculadora más rápida del oeste, 955 millones más 1.780 millones, 500 mil. ¿Cuánto me da esto? Como 3.000 algo. Como 2.735. Sí, 2.735.5. Entonces, lo teníamos en 2.345 y ahora con la revalorización que tuvo, subió a 2.735 millones. Voy a colocarlo acá, 2.735 millones 500 mil. Ese es el nuevo valor con la valorización incluida. ¿Listo? Pero recuerde que esto, llegamos a este valor hasta diciembre 31. Antes estábamos depreciando sobre este valor. ¿Sí? Entonces, con base en eso, ahora, ¿qué hacemos? Entonces, entonces contabilizamos a 1 de enero de 2020 la compra que hicimos. Al terreno, el costo del terreno fue de 820 millones 750 mil. El costo de las construcciones y edificaciones por 1.524 millones 250 mil. Y eso lo hicimos con un préstamo, con un banco nacional, por 2.345 millones de pesos. Quedó registrado, quedó reconocido y se realizó la medición inicial 1 de enero de 2020. ¿Qué pasa al cierre de ese primer año? En diciembre 31 de 2020. Entonces tomo el importe depreciable, que es igual al costo menos el valor residual, menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. ¿Qué pasa? Tengo acá un valor residual que está estimado en el, ¿cuánto era que decía el ejercicio? El 40% del valor residual. Entonces, el 40% de estos 1.524 millones, perdón, espera porque creo que me equivoqué. Esto es 2.345, 938 millones, pero valor residual, entonces. Entonces, el valor residual son los 609.700.000 de este 1.524.250.000. ¿Ok? Me da estos 609.700.000. Y el importe depreciable asciende a 914.550.000. Y la depreciación del año 2020 asciende a 11.431.250 pesos. ¿Ok? Entonces tenemos que el importe depreciable es el costo, o sea, los 1.524 menos el valor residual, que me dio 609 millones. Entonces, esa resta me da 914 millones. ¿Sí? Vuelvo y lo hago. Tengo 1.524.250.000. Le resto el valor residual que me dio 609.700.000. Eso me da 914.550.000, que es este valor que tenemos acá. ¿Sí? Y a ese valor, los 914 millones son los que voy a depreciar. Entonces, tengo los 914 millones
550.000 dividido 80 me da 11.431.000. Ay, 875. Bueno, aquí no sé por qué le puse 250. Pero entonces, digamos que ese es el valor que vamos a depreciar, esa edificación. Mire que el terreno no lo he tocado para nada. El terreno sigue intacto. Con lo que me estoy metiendo a hacer cuentas es única y exclusivamente con este valor de la construcción y las edificaciones. ¿Cómo lo contabilizo? Entonces tengo la cuenta 15019201, construcciones y edificaciones, al crédito 11.431.000 contra la 516005, construcciones y edificaciones, al débito 11.431.250. Y tengo, aquí ya entra en juego, al final del periodo, la revalorización de esa propiedad. ¿Por qué? Porque al lado le colocaron otro tipo de bodegas, otro tipo de empresas, repoblaron ese sector y eso lo valorizó. Entonces me dice que el perito valorizó el edificio en 1.780 millones y el terreno en 955 millones. ¿Cómo lo teníamos antes? Lo teníamos, voy a borrar esto. Lo teníamos valorizado en 1.524 y en 820 millones. Ahora, después de la revalorización, quedó en 1.780 millones y el terreno en 955 millones. ¿Cómo lo contabilizo? Tengo la cuenta 15019201, construcciones y edificaciones, al débito 11.431.000. La cuenta 15011610, valor de revaluación, construcciones y edificaciones, por 256.250.000. La cuenta 15011410, valor de revaluación del terreno, 134.250.000, y lo llevo todo contra una cuenta del patrimonio superávit por 401.931.250 pesos. ¿Ok? Aquí queda contabilizada esa revalorización que tuvo ese activo puntual. ¿Ok? Entonces, digamos que de esa forma es como se tiene que realizar esas contabilizaciones. Y vuelvo y les digo, les pido mil disculpas si es que estoy metiendo muchos aspectos contables, pero es que de aquí sale la información para la declaración de renta. Y si esto no lo tenemos claro, vamos a cometer errores. Por eso me enfoco en un buen porcentaje de las explicaciones, dando el contexto desde lo contable para llegar a lo tributario. ¿Listo? Entonces yo creo que dejemos, gracias Diana, entonces yo creo que dejemos ahí, luego hablamos acerca de la medición posterior. Ese es el video que les voy a hacer para el sábado. Hablo acerca del modelo de revaluación, qué se debe tener en cuenta para el modelo de revaluación, y hacemos un ejemplo de esa revaluación, otro ejemplo de revaluación, otro ejemplo. Vamos a hablar también acerca del modelo del costo en la propiedad, planta y equipo. Lo explicaremos y haremos también unos ejemplos. ¿Qué activos son los que no se deprecian? Entonces tenemos ahí los terrenos, pero hablamos específicamente de cuando hay cultivos ilícitos, pues eso le baja obviamente el precio al terreno, y cuando es fruto de inundaciones, el terreno también pierde valor. ¿Ok? Que esa es básicamente la definición de depreciación. Suspensión de la depreciación en activos que no están en uso. Esto pasó en la pandemia. Voy a hablar un poquito de esto, simplemente como para dar contexto. Cómo se deterioran los elementos de la propiedad, planta y equipo. Cada uno explicándolo. Un caso práctico. Y creo que este es el último. Y ya me voy para el archivo en Excel para comenzar a desarrollar cómo nos vamos a llevar esa propiedad, planta y equipo a nuestro formulario 110. ¿Listo? Y luego entraremos con, bueno, aquí viene la depreciación de la propiedad, planta y equipo, esto es importantísimo tenerlo claro, porque era lo que hablábamos al comienzo. ¿Qué pasa si yo adquirí un bien de propiedad, planta y equipo después del 1 de enero de 2017? ¿Y qué pasa si lo adquirí antes, es decir, desde el 31 de diciembre de 2016 hacia atrás? Eso tiene una implicación. Eso lo vamos a explicar ahí. Y hablaremos también acerca de lo que es
la depreciación, cómo se calcula por los diferentes métodos de depreciación, lo que pasó con el COVID, chan, 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 y listo. Y ahí acabaríamos con ese de propiedad, planta y equipo, y luego abordamos activos intangibles. ¿Listo? Eh, pues nada, les agradezco muchísimo la asistencia. Qué pena que nos hayamos ido hasta las 10 de la noche, pero creo que esto es un tema que es bastante importante y creo que estamos haciendo una buena inversión de tiempo en este desarrollo del ejercicio. No sé si de pronto ustedes lo consideran igual o tienen algún reparo frente al tema. No, profe, está perfecto. Ok, Igual creo que en Yanaris. contabilidad también vamos a empezar a ver Sí, lo profe, Qué mismo, chévere. gracias. la aplicación. Ok, perfecto, listo, qué bueno. Me alegra mucho porque ahí ya pues, no llegan como tan en ceros y allá les pueden explicar un poquito más. Pero bueno, entonces, porfa, recuerden, este fin de semana, entrega de taller y el examen, yo les mando un correíto notificándoles y les deseo lo mejor para que saquen la mejor nota y ojalá puedan quedar eximidos. Aunque el taller de la tercera unidad no es tan complejo, si se dan cuenta, si no han tenido oportunidad de leerlo, pero el examen sí es un poquito más duro porque contempla las tres unidades, entonces de pronto ahí se dificulta más. Pero bueno, entonces la invitación es a que le pongan todo el empeño al taller y al examen de esta unidad 2 para que saquen el máximo de nota y ojalá puedan quedar eximidos. ¿Listo? Cuídense mucho, descansen. Profe, ¿el examen lo habilitas cuándo? ¿El domingo? Pues es fijo hasta el domingo desde las 00 horas, pero yo creo que lo voy a hacer desde el sábado, tipo 7 de la noche, para que lo puedan empezar a responder. Igual les mando un Ah, ok. correo. Ok. Listo, profe, gracias. No, ustedes, cuídense Gracias, mucho. hasta Profe, mañana. gracias. No, listo, Gracias. profe. Hasta Feliz mañana. noche. Que Bueno, estén chao, bien. que descansen.